Quiero comenzar con la lectura de un capítulo de Isaías, el capítulo 35, y allí dice así, a partir del versículo 1. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán verdes, como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo, la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes frágil. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén. Coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Este capítulo es un capítulo mesiánico, como ya lo mencioné, un capítulo mesiánico de la época previa a la llegada de Jesús, pero claramente hablando de su primera y posiblemente también en parte de su segunda venida. Estamos en el tiempo previo de la Navidad a festejar en el año 2020. Pero ¿cómo fue la previa de la Navidad en su primer Navidad? ¿Cómo fue ese tiempo antes de que llegara el Mesías? Aquel tiempo en el que esperaban la llegada del Salvador. Y quiero ver un poco la primera Navidad desde ese punto de vista. 400 años antes o 400 y pico de años antes de la llegada del Mesías, fue la época de Daniel, la época del exilio babilónico. Y Daniel había dado la profecía de cuándo llegaría el Mesías. Esa es la época de los 400 años de silencio, que decimos que en la Biblia no habla, no hay textos de la Biblia sobre esa época. Pero aún así creo que había gente que seguía esperando a ese Mesías, gente que seguía a la esperanza, con la esperanza de que Dios enviaría su salvación. Y llegamos a la Navidad y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora y tal vez pensemos en algunos personajes clave. María y José, Jesús naciendo en Belén después de ese viaje de sus padres desde Nazaret. Tal vez pensemos en Augusto César que había mandado a hacer aquel censo. Pensamos en los pastores, tal vez en los Reyes Magos. Tenemos que repensar la Navidad. No tenemos que ver solo al niño, aquel allí en el pesebre, al niño Jesús, sino a Jesús como el Mesías, el Salvador largamente esperado. En su comienzo, sí, pero esa no era su meta. Su meta no era solo nacer. Era parte de su camino, no su destino. La historia de Dios con la humanidad es el regreso al Edén, es el regreso a una relación con Dios que está en orden, que está restaurada, pero la restauración de todas las cosas, también como dice el Nuevo Testamento, todo será restaurado. Y eso comenzó en Cristo Jesús. Tenemos que ver cómo Él vivió, cómo Él perdonó, amó, sufrió también, pero también sanó, restauró, reconcilió y cómo Él hace nuevas todas las cosas, también dentro y alrededor de nosotros. La vida eterna comienza de este lado y tal vez podemos ver la Navidad como el comienzo de esa vida que Él vivió y también el comienzo de esa vida que nosotros vivimos hoy en Él. Y pensando en la cruz, digo, los evangélicos no tenemos a Jesús colgado en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos a Jesús colgado en la cruz? Porque la cruz está vacía. Porque si Él hubiera quedado colgado en la cruz y esa cruz no estuviera vacía, nosotros no tendríamos esperanza. Porque lo importante es que hay otra cosa más que quedó vacía y es la tumba. La tumba también está vacía y esa es nuestra esperanza. Él vive en nosotros y Él quiere continuar estableciendo su reino en y a través de nosotros. Pensemos en eso en este tiempo. No solo en el pesebre, sino en toda su vida y en que Él hoy reina desde los cielos. Amén.